En el anexo 1, perfil de salida, donde aparecen todas las competencias clave concretadas en los distintos descriptores operativos, me llama la atención la competencia personal, social y de aprender a aprender. Ya sabéis que soy bastante pesado respecto a esta competencia de aprender a aprender. Creo que es uno de los elementos que podemos otorgar a nuestro alumnado más potentes de cara a enfrentarse a su día a día, de cara a seguir aprendiendo. Y nos dice, la competencia personal de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante, gestionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otros de forma constructiva, mantener la resiliencia, nos habla de técnicas de estudio, de estrategias de aprendizaje, de bienestar físico-mental. Es una competencia que comporta un montón de aprendizajes, no únicamente a nivel personal y social, sino también, como digo, de aprendizaje y de saber aprender, que es es ese superpoder que nos otorga el enfrentarnos luego a nuestro día a día y saber cómo sacarle el máximo beneficio a los libros, a las formaciones, a saber adaptarnos en sociedad, a saber surfear esta incertidumbre. Y justamente vamos a hablar de esto hoy, vamos a hablar de cómo introducir en las situaciones de aprendizaje dentro de nuestra programación de aula todos los aspectos referidos a reflexión, a metacognición y que le demos esas buenas estrategias de aprendizaje a nuestro alumnado. De hecho, hay dos descriptores operativos que quiero destacar. Uno para primaria que nos dice: planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de aprendizaje autorregulado y participa en procesos de auto y coevaluación, que esto sería otro punto. La importancia de programar en que nuestro alumnado se autoevalúe, ojo, que no se autocalifique, sino que se autoevalúe y coevalúe y le dé esos mensajes y esa comunicación a otros alumnos para que mejoren. Y en secundaria nos habla el quinto descriptor operativo respecto a esta competencia personal de aprender a aprender, planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación. Aquí no acaba la cosa, siguiendo con la legislación, que ya sabéis que son las reglas del juego que hemos de tener en cuenta a la hora de programar. Si nos vamos a los principios pedagógicos, tanto de primaria como de secundaria, nos aparece que se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter significativo para el desarrollo de las competencias, promoviendo la autonomía y la reflexión. Llegados a este punto, nos tenemos que hacer la pregunta de: dentro de mi situación de aprendizaje, dentro de mi programación de aula, hay momentos de reflexión, hay momentos, como nos dice esos descriptores operativos, de metacognición. ¿Qué es la metacognición? Que el propio alumno reflexione sobre lo que aprende. No solo eso, que el propio alumno reflexione sobre los pasos que ha de realizar para enfrentar un problema, que el propio alumno, si se eh, atranca, si se bloquea en algún punto, saber o recurrir a algún aspecto, algún algoritmo, alguna propuesta que haya marcado el docente, o darle esas herramientas para fomentar la autonomía, y antes de preguntar continuamente al docente, que pregunte a tres compañeros, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que dentro de nuestras situaciones de aprendizaje, dentro de nuestras unidades didácticas, dentro de esta propuesta competencial, estamos aterrizando esto. Se tiene que dar la reflexión, se tiene que dar el fomento de autonomía, se tiene que dar auto y coevaluación, se tienen que dar buenas estrategias de aprendizaje, se tienen que dar procesos metacognitivos. Sabéis que todo esto profundizo en mi Academia de Técnicas de Estudio, que tenemos un curso dentro del curso, que es un curso que se llama Dando clase de manera memorable, donde te traigo un montón de estrategias para que tu alumnado evoque, incluso aprendizaje cooperativo para que tu alumnado entre ellos reflexione, se dé esa coevaluación potente, que olviden menos, en definitiva. Pero bueno, siguiendo con el podcast, lo que quiero decir es que se tienen que llevar esas rutinas metacognitivas. Es decir, podemos introducir hábitos de cada X sesiones, pararnos y hacer un pequeño ticket de salida donde se reflexione sobre lo aprendido, donde se le dé otro contexto, donde se hable de las dificultades que se ha tenido y se comparta al resto de clase, cómo se han resuelto esas dificultades, donde se hable también de lo que se ha sentido cuando ha aparecido la dificultad en cuanto a emociones, porque de hecho, si nos vamos al descriptor operativo de esta misma competencia, al 3 nos habla de emociones, nos habla de reconocer y respetar las emociones y experiencias de los demás. Entonces está muy conectado con esa reflexión que no tiene que ser solo de aprendizaje, sino también en este sector emocional. Entonces, hemos de buscar esos momentos donde se fomente la autonomía, tener también dentro de rutinas de clase que cuando nuestro alumno no sepa por dónde tirar,
Pues que pregunte a otros 3 alumnos antes de ir directamente al docente. O llevar estrategias tipo cooperativas, como puede ser el saco de dudas, donde en última instancia está el docente para contestar estas dudas. Pero primero se fomenta la autonomía a nivel individual, luego a nivel de grupo si se puede resolver esa duda, luego a nivel del resto de grupos. Y si finalmente nadie puede resolver esa duda, vamos al docente. Pero es importante que no solo preparemos para la vida en competencias, por así decirlo, generales, de saber resolver una entrevista y cosas así tremendamente concretas, sino también irnos a la base del problema, el reflexionar sobre el aprendido, el entender qué pasos puedo hacer para retener más, y esto también estaría conectado con la evocación, que sabéis que es la técnica de estudio que más evidencia científica tiene. El recordar, el extraer de la memoria hacia afuera ese repaso activo, pues dentro de nuestra programación, tener momentos de sesión donde se dé esa evocación, donde se dé ese active recall, donde se den propuestas como descarga tu cerebro. Antes del examen, antes de la prueba competencial, pues vamos a dedicar tiempo a contar en voz alta todo lo que sé sobre el tema o intentar escribirlo y repasarlo entre todos, o propuestas cooperativas como se puede dar para repasar textos como puede ser la lectura compartida. En definitiva, que esto lo contemplemos a la hora de programar, a la hora de crear esas situaciones de aprendizaje. Si quieres profundizar en este tema, te voy a dejar mi Academia de Técnicas de Estudio, que ya sabes que es acceso de por vida a todas las actualizaciones constantes que hay. De hecho, tenemos una tutoría mensual, todos los meses una tutoría y poquito más. Espero que te haya aportado, nos vemos muy pronto y si tienes cualquier duda al respecto, me la dejas. Pero quiero que te lleves la idea de que tenemos que fomentar la autonomía y la reflexión, tenemos que entender el currículum para extrapolarlo y tangibilizarlo mediante este tipo de vías, en este caso reflexión y fomento de autonomía.